programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio 750, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Justo Navarro, Catherine Manzano y Malala Nogales, en los controles César Arteaga. También recuerden que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, la radio que se ve, y comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto, enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Dilo, y también comunicándose a través del 0212-482-9750. De igual manera, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Periscope, @RCR750, y en mi cuenta personal en Twitter, @Uruchurtu. Y bien, un programa para intentar resumir lo que ha sido esta última semana de verdades, ¿no? O de descubrir cosas que quizás se sabían, se sospechaban, pero que al final afloran, ¿no? Y es muy importante para nosotros esto, porque al final hemos dicho hasta el cansancio que no puede haber transición verdadera en Venezuela si antes de esa transición no se colocan los pilares fundamentales de la justicia. Es decir, pretender que en Venezuela haya una transición que no se base en la justicia, pues no solamente es que no va a ser transición, sino que no tendríamos, en efecto, nunca más democracia, como bien lo señaló el embajador Calderón Berti en sus declaraciones de la semana pasada. Y esto hay que repetirlo hasta el cansancio, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no se trata de una relativización de los males que nos han aquejado. No es que en algunos casos son buenos y en algunos casos son malos. Tampoco se trata de decir que es que frente a uno que roba más es menos condenable el que roba menos. Tampoco es válido decir eso. La realidad es que la corrupción es condenable, venga de donde venga, haga, digamos, quien la haga, y sobre todo en la cantidad que sea. Porque además la corrupción no es solamente en términos monetarios. La corrupción tiene mucho que ver con influencias, con manipulaciones, con entornos, y poco a poco se ha ido descubriendo, poco a poco se ha venido destapando lo que ha habido en cuanto al tema de la corrupción en nuestro país. Y yo lo he dicho, quizás es una reflexión muy dura que hay que repetir, pero para quedar, digamos, para estar claros del por qué no hemos salido del régimen después de 20 años, hay que entender que esto ha sido en gran parte porque ha habido muchísimos actores beneficiándose, haciendo plata, obteniendo beneficios, privilegios, que saben muy bien que, por ejemplo, ser oposición es un negocio que no están dispuestos a perder y que por lo tanto no les importa seguir siendo oposición porque al final no se oponen a nada. Es una oposición meramente nominal. No es de ninguna manera una oposición formal que hace su trabajo. Pareciera que están a gusto siendo oposición. Y eso debe preocuparnos porque al final de cuentas, sobre todo analizando este último año a partir del 23 de enero y lo que ha venido ocurriendo y cómo en cuestión de meses pues digamos sale a flote todo esto que ha venido suscitándose y esclareciéndose, la realidad es que hay que decir que la libertad no se logró este año no solamente porque se cometieron errores, sino también porque precisamente había actores que no estaban dispuestos a que hubiera una transición. Porque hay actores que no quieren que en Venezuela haya libertad y que no quieren que en Venezuela haya libertad porque, entre otras cosas, saben que la esclavitud es un negocio. Y es precisamente allí
donde radica su intención de seguir siendo supuestamente oposición. Y es muy preocupante porque al final lo que estamos viendo entonces no es otra cosa que la degradación moral de un país, la quiebra moral de un país, citando pues a lo que es el texto o el título de este libro que se llama La quiebra moral de un país, pero que además significa, en definitiva, el reconocimiento de un sistema que trasciende al régimen, que es mucho más que el régimen que hoy usurpa el poder, que es un sistema de incentivos perversos, de un entramado criminal, mafioso, que hoy ha pues derivado en lo que ya se empieza a conocer. Al punto que estamos viendo cómo unos acusan de más corruptos a otros, siendo corruptos, intentando ver quién es más o menos corrupto. Y la realidad es que es muy peligroso ese argumento. Muy peligroso ese argumento porque al final lo que no se puede tolerar es la corrupción de ninguna manera, bajo ningún propósito, bajo ningún esquema, haya sido más o haya sido menos que otro. No es que hay unos corruptos buenos porque el chavismo robó más y ellos son los malos. Al final todos son corruptos y todos son malos los que han caído en ese juego. Y entonces, insisto, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de pretender hacer creer que esto es posible. Digamos, excluir a algunos cuando al final estamos frente a un crimen dentro de un régimen criminal que ha buscado generar esos incentivos. Peor aún, hay gente que pretende jugar a normalización, a una falsa normalización, que nos dicen que supuestamente porque hay tráfico y porque la gente está en algunos establecimientos consumiendo en divisas, pues el país está normalizándose, cuando al final lo que hay detrás de eso en muchos casos es que también se pretenda normalizar estas prácticas. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas, todo el mundo hace lo que quiere y nadie aparentemente les demanda, no hay instituciones, y las únicas instituciones que se atreven a denunciar esto, como lo que representa el periodismo de investigación, entonces son acusados de pretender denunciar cosas en momentos inadecuados. ¿Cómo es que vamos a denunciar esto en un momento tan crucial como el que vive el país? Si no es ahora, ¿cuándo? Más bien tardó mucho. Pero hemos escuchado incluso a personas decir, por ejemplo, que no se denunció esto antes porque no se pensaba que se podía descubrir. Es decir, yo callo y acepto que hay corrupción porque al final nadie se va a enterar. Eso es terrible, ese mensaje. Si ese es el mensaje que nos están queriendo enviar los involucrados y quienes han sido partidarios de que creamos que eso es posible, pues honestamente estamos en un país condenado. Y al final la pregunta que hay que hacerse acá es si en efecto está cesando la usurpación, pero está cesando para que el usurpador se quede. Porque al final lo que pareciera que es lo único que está cesando es el interinato. La corrupción se los está devorando. Corrupción que no es de ahora, por supuesto. Insisto, 20 años de chavismo no se pueden explicar sin 20 años de falsa oposición y de oposición arrodillada, beneficiándose, llenándose los bolsillos a costa del hambre de los venezolanos, a costa de la muerte de los venezolanos. Y aquí obviamente hay que dar un debate muy serio con respecto a la justicia. ¿Qué va a pasar con estos funcionarios corruptos? Pero aquí hay mucha gente que se ha llenado los bolsillos, aquí hay mucha gente que se ha beneficiado de la muerte de otros. Entonces no puede ser que ahora sí vamos a actuar. Ahora sí voy a nombrar a unos pocos, voy a hablar de unos pocos, cuando aquí el problema es de fondo. Y peor aún, en momentos cuando el país demanda confianza, entonces nombran una comisión que va a investigar los hechos de corrupción, cuyos miembros, o algunos de ellos, generan tanta más desconfianza que los propios corruptos que van a investigar. Es decir, ponen a Drácula a cuidar un banco de sangre. No podemos tolerar entonces más burlas. Y por eso es que la gente ha decidido responder con la indiferencia, con la rabia, con la desconfianza, porque han entendido entonces que precisamente
no se va a tolerar que supuestamente cambien cosas para que no cambie nada. La corrupción es sistémica, la corrupción está en las entrañas de un sistema que es corrupto por naturaleza porque se vale de la corrupción precisamente para mantenerse en el poder. Y hasta que no quebremos eso, que es lo que verdaderamente debe cesar, la corrupción, y para que cese la corrupción tiene que cesar la usurpación, hasta que eso no se logre, Venezuela realmente no podrá avanzar una transición con justicia y que realmente signifique un paso a la democracia, no un retroceso a la esclavitud. Ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. De regreso en Aquí se habla libertad, hoy pues precisamente conversando en lo que respecta a Venezuela, todo este tema de la corrupción que se ha venido destapando. Pero también hay temas externos, temas internacionales que nos interesa abordar y uno de ellos es México. México porque además ya se acerca el año de gobierno de AMLO, su primer año de gobierno, desde que fue electo y juramentado. Y por supuesto hay muchas dudas, hay muchas inquietudes sobre precisamente lo que ha significado el gobierno de López Obrador para los mexicanos. Hemos visto, por supuesto, reacciones, comentarios muy preocupantes por parte de su gobierno, decisiones que se han tomado, que nos recuerdan mucho, así como ellos hablan de la cuarta transformación, nos recuerdan mucho a todo ese entramado de lo que fue la Quinta República de Hugo Chávez, ¿no? Y lo que planteaban. Pero además de eso, hemos visto incluso algunas señales que son mucho más rápidas y que han ocurrido con una velocidad mucho mayor de lo que ocurrió en Venezuela. Y precisamente por ello quiero hoy conversar con Mariana Gómez del Campo. Me honra muchísimo presentarla. Ella fue senadora en México del 2012 a 2018 y actualmente es secretaria de Asuntos Internacionales del Partido de Acción Nacional, el PAN. Además, ha sido una de las grandes aliadas de la causa democrática en Venezuela. Ha visitado nuestro país, siempre ha estado muy atenta a todo lo que ocurre en Venezuela y ha estado siempre en primera fila apoyando la lucha de los venezolanos. Y ahora pues les toca a ellos también dar una enorme lucha de la cual seguramente han aprendido mucho de nosotros, pero también sabemos que tendrán mucha fuerza y determinación. Así que quiero darle la bienvenida. Hola Mariana, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Pedro, encantada de poder estar contigo en tu programa. Y bueno, aunque sea por aquí, Pedro, espero pronto poder estar en Venezuela con ustedes. Así es, aquí te vamos a estar esperando, no dudes de eso. Quiero comenzar, Mariana, precisamente con este análisis a un año de, digamos, este primer año, ¿no? de López Obrador frente a tantas inquietudes, tanta incertidumbre, tanta incluso expectativa con lo que esto significaba, sobre todo por sus antecedentes, ¿no? Es decir, sus amistades, sus relaciones y un poco esa presencia, lo que nosotros hemos denominado el club de los sospechosos habituales. ¿Cómo está México hoy
luego de este primer año y cuál es tu visión, ¿no? de hacia dónde va esto. Bueno, primero estamos atravesando por una situación complicada. Apenas hace un par de días el presidente López Obrador cumplió un año de gobierno y quiero compartirte, Pedro, que tristemente ha sido el año más inseguro en los últimos 20 años. La violencia contra las mujeres está más fuerte que nunca. 10 mujeres son asesinadas al día. Wow. Hay decenas de mujeres desaparecidas y además hay todo tipo de violencia contra las mujeres. ¿Qué es lo triste? Que no hay una estrategia por parte del gobierno federal. No hay una estrategia que te haga sentir, pensar que vamos a estar mejor en los próximos meses. Insiste el presidente de México en que la estrategia va bien, en que la estrategia tiene que seguir siendo la estrategia que han impulsado desde el día 1 de gobierno. Y bueno, no hay nada peor que un gobierno que no ve la realidad, un gobierno que pues está obsesionado con su estrategia, que no es estrategia, Pedro, y sobre todo el sector más afectado hoy en nuestro país es el de las mujeres. No estamos bien en seguridad, no estamos bien tampoco en el tema económico, el crecimiento es del 0%. Él se quejaba de Enrique Peña Nieto cuando tuvo un crecimiento del 2%, decía que era un crecimiento paupérrimo, que las cosas no estaban bien, que estaba mal manejado el país. Y bueno, y hoy el crecimiento con el gobierno de López Obrador es del 0%. Tampoco se ve un buen panorama en ese sentido. Y la división de poderes hoy, Pedro, está siendo amenazada. La realidad es que tenemos un presidente que tiene ya el poder ejecutivo, que está haciendo todo lo que esté en sus manos para quedarse con el poder judicial. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia hace unos meses ingresó a la Suprema Corte de Justicia una carta completamente afín al presidente. Se encargó después de hacer renunciar a un ministro de la Corte para poner también a alguien afín. Hoy se está peleando en el Senado de la República que sea una persona que vaya, que no esté tan vinculado al presidente de México. Ojalá esto se logre porque parece que quiere quedarse también con el Poder Judicial. Y si nosotros revisamos lo que ha pasado en el Senado de la República, buscó, a como diera lugar, poner a su carta en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, violentando todo el proceso legislativo. Incluso desde Acción Nacional fuimos a Washington a denunciarlo a la Organización de los Estados Americanos. ¿Por qué? Sí. Porque hoy las instituciones en nuestro país están siendo amenazadas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene a un personaje que fue militante de Morena, que fue candidata el año pasado a diputada federal, que engañó a todos además, que no debiera estar en la posición porque no obtuvo los votos necesarios en el Senado de la República. Sin embargo, ahí está, estamos haciendo las denuncias y siguiendo el proceso jurídico pertinente. Pero es increíble que sean ellos mismos, la mayoría de Morena, la que decida violentar la ley para cumplirle el capricho al presidente de México. Sí, Mariana, y allí nunca antes habíamos visto algo así en el Senado mexicano. Lo que planteas, por supuesto, es muy preocupante, porque además lo vivimos, ¿no? Todo lo que tú has planteado claro. es como ver la película. Me atrevo a decir que incluso con un poco más adelantada en rapidez, ¿no? Yo lo decía al principio antes de presentarte, pero justamente te iba a preguntar sobre eso. Acabas de estar hace poco en Washington denunciando pues este tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, precisamente por las
arbitrariedades que están cometiendo y la politización de todos los espacios, digamos, de los poderes a los fines de... además es curioso porque tú bien lo decías, hoy tiene obviamente una problemática, como bien tú lo denunciabas, con obviamente el tema de las mujeres y la violencia en general, el año más inseguro para México, obviamente el peor año en crecimiento probablemente de la etapa más reciente, pero curioso que este tipo de regímenes o gobiernos utilizan el discurso, digamos, pro derechos humanos, pero para violarlos. Es decir, ellos utilizan toda una careta o una máscara de decir que son a los que más les interesa defender los derechos humanos, pero vemos que al final realmente no se preocupan por la atención a la violación de los derechos humanos. Incluso muchos de ellos son quienes más los violan. Entonces se apropian de ciertas banderas que al final le corresponde a los demócratas como tú, y la lucha que muchos como tú están dando, precisamente para que en efecto haya justicia, que es lo primero que debe imperar, porque lo peor que puede pasar es que la impunidad, mira que nosotros hemos aprendido eso en Venezuela, es que la impunidad sea la que reine, ¿no? Pero es curioso cómo utilizan esta bandera de los derechos humanos, pero para callar o para incluso violarlos, que es mucho peor. Pero quería preguntarte, sabemos que este fin de semana también pasado hubo una protesta contra AMLO, vimos algunas fotos, vimos que salió mucha gente, es decir, ¿cómo está a nivel de la gente? Sabemos que mucha gente incluso compró las ideas de Morena y que llevaron a AMLO al poder, pero más allá de eso, ¿no? Un año después, con esta manifestación, con estas protestas contra la violencia, contra obviamente determinadas políticas de este gobierno, ¿cómo sientes tú a la sociedad mexicana? ¿La sociedad mexicana está consciente de el enorme desafío que tienen y de la importancia de velar por la democracia que, aún debilitada, todavía pueden defender y pueden, digamos, cuidar y mejorar? Mira, Pedro, la verdad es que México está despertando. Y está despertando porque se está dando cuenta que el presidente está haciendo lo que quiere. Nos queda claro que ganó con una amplia mayoría el pasado proceso electoral, pero lo que sí hay que señalar es que no ha hecho las cosas correctamente. Le cuesta mucho trabajo escuchar, lo vemos todas las mañanas teniendo conferencias de prensa, poniendo la agenda, hablando de muchas tarugadas, te lo digo así tal cual, porque sí. habla de, ya sabes, ustedes lo han vivido en Venezuela, ¿no? Que sí. Hablan de lo que se les va ocurriendo. No, de hecho hay audios comparativos de cosas que casi que AMLO ha dicho al calco de Hugo Chávez. Imagínate, y lo sé, porque además le he dado seguimiento, tú lo sabes, muy puntual al tema Venezuela, por eso yo siempre le insisto a los mexicanos, volteemos a ver lo que ocurrió en Venezuela, nuestro país hermano. Ellos llevan ya varios años con un dictador al frente, les está costando mucho trabajo sacar a este personaje y poder tener elecciones democráticas, y tú sabes que de la noche a la mañana pueden acabar con las instituciones. Sí, utilizan la democracia para destruir la democracia. No, utilizan la democracia para destruir la democracia, y todas las instituciones, así es, ¿no?, que los llevaron al poder. Por ejemplo, el caso del Instituto Nacional Electoral. Hoy López Obrador se quiere apoderar del Instituto Nacional Electoral. Imagínate, cuando nosotros estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que el año 2021 sea un año clave, sea un año en el que la oposición podamos todos sumar esfuerzos y hacer un contrapeso en la Cámara de Diputados. Cualquier democracia, Pedro, requiere de contrapesos. Así es. Cualquier democracia, los contrapesos son fundamentales. Salimos a las calles y quiero decirte que al día siguiente lo primero que hizo el presidente fue atacar a la marcha, decir que éramos los conservadores, que estábamos disfrazados, que realmente éramos los partidos políticos los que estaban ahí, cuando al final del día todos somos ciudadanos y todos tenemos el derecho, la posibilidad hoy, hasta hoy, de poder salir libremente a manifestarnos. Fuimos más de 100,000 personas las que estuvimos en diversas marchas en toda la República Mexicana. Yo estuve en la Ciudad de México y sí se sentía mucho enojo, mucha molestia. ¿Por qué? Porque ha tomado decisiones que han venido afectando a los mexicanos. Ha
desaparecido programas que eran exitosos. Por ejemplo, el programa de estancias infantiles, en donde se atendía a más de 350,000 niños. El quitar un programa de este tipo no nada más afectas a los chiquitos, afectas también a los padres de familia. Y el desarrollo. Y además lo sustituyen por prácticas populistas, que es peor todavía. Sí, porque le dan el dinero directamente a los papás y la verdad es que la madre lo que necesita es una estancia infantil en donde pueda dejar a su chiquito. Y si te dan el dinero, pues no te alcanza para poder ir a una guardería. Son muy costosas. Esa es la realidad. Por eso se impulsó un programa de este tipo. ¿Y qué hizo él? Como fue un programa impulsado por un gobierno panista, se le dio fuerza también en un gobierno priista, pues dice, no es una política pública mía. Entonces, ahí muere. Prefiero entregar el dinero directamente. Lo mismo ocurre con el tema del Seguro Popular. El Seguro Popular atendía en México a todos aquellos que no tenían acceso al IMSS o al ISSSTE, que son las dos instituciones del gobierno a las que puedes afiliarte, pero pues 55 millones de mexicanos que no tenían para estar afiliados al IMSS o al ISSSTE, resulta que les recorta, les desaparece el Seguro Popular, y hoy enfermedades que cubría el Seguro Popular, pues no están siendo atendidas. ¿Y tú qué crees que pasa? La gente muere, pero como son personas de escasos recursos, ni te vas a enterar que en el pueblito de Guerrero se murió la chiquita por un cáncer que no le fue atendido, ni te vas a enterar que en el pueblito de Quintana Roo se murió un bebé por no haber sido atendido en el Seguro Popular porque el presidente decidió desaparecerlo. Las consignas el fin de semana fueron consignas de enojo. Había mucha molestia, incluso se tocó en parte de las consignas el tema de Evo Morales. Que eso es otro gran tema y por eso allí, Mariana, creo que la gran reflexión, ¿no?, que esto nos deja es que es la sociedad la que tiene la enorme tarea de frenar al populismo y sobre todo responder, así como lo escogieron y como eligieron a AMLO. Hoy se dan cuenta que era una ilusión, ¿no? La típica ilusión de los encantadores, pero ciertamente es un gran tema. Y ahora con este huésped que tienen allá, pues la verdad es que eso también ha generado muchísima molestia. Y sobre todo, fíjate, lo más interesante en ese caso es el silencio con respecto al fraude, ¿no? Al fraude electoral en Bolivia. Supuestamente AMLO se opone, pero no dice nada y más bien trata a Evo Morales como un héroe. Mariana, tenemos que ir a la pausa. Yo quiero continuar, al regreso quiero continuar unos 2 minutos contigo porque quiero hacerte una última pregunta para entonces luego ahí ya sí despedirte, pero me interesa preguntarte una cuestión más. Entonces vamos a la pausa y al regreso continuamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que a principios de 2020 concluirá la fase de evaluación de jurisdicción del caso Venezuela. Jorge Botti, expresidente de Fede Cámaras, afirmó que por primera vez la empresa privada tiene la libertad de hacer lo que debe hacer. Y las empresas formales o no están viendo por primera vez en muchos años que tienen libertad básicamente para algo que es crucial en un emprendedor, que es la libertad de ponerle precio a su servicio o a su producto y que sea el consumidor el que decide si puede pagarlo o no. Esa realidad está transformando las cosas. Y si bien es cierto que parados en enero o febrero de este año pensábamos que el año era inviable, la realidad nos dijo otra cosa, se transformó. El poder entendió que había que dejar libres las amarras a ciertas cosas y extrañamente explotó unas burbujas en distintas partes del país donde hay respaldo básico de energía eléctrica, por ejemplo, y estamos viendo como que, en resumen, creo que los que decidimos quedarnos en Venezuela este año 2019, que nos hacía inviable, terminamos diciendo, esta es la realidad que tenemos, esta es la que voy a entrompar y esta es la que voy a tratar de buscar cómo resuelven mi día a día. El ejército de Brasil ordenó el cierre de la frontera con Venezuela por el hurto de armas en ese país la madrugada de este jueves. En internacionales,
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, solicitó hoy formalmente a los legisladores la redacción de los cargos para el proceso de destitución contra el presidente Donald Trump. Y en el mundo deportivo, en las Grandes Ligas, el lanzador derecho Zach Wheeler aceptó un contrato con los Phillies de Filadelfia por 5 años y $118 millones. 11:37 minutos. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. De regreso en Aquí se la Libertad, tenemos en línea a Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional, PAN, de México. En la parte anterior hacíamos un análisis de cómo está México hoy, qué ha ocurrido en este primer año de gobierno de AMLO, por supuesto las preocupaciones que todos tenemos, reafirmadas por ella. La pregunta, Mariana, en este caso, yo estuve este año en México, en marzo, tuve la oportunidad de visitar Ciudad de México y una de las cosas que mucha gente, digamos, criticaba era que como que no había una oposición tan viva, ¿no? tan presente a la hora de denunciar. Y veo que eso poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿cómo sientes tú, ¿no? Que las fuerzas de oposición frente a AMLO, que al final son la resistencia junto a la sociedad civil y a las instituciones que aún quedan, están actuando para contenerlo e incluso para derrotarlo, ¿no? Porque esto es muy importante y creo que en ese caso incluso la elección de Venezuela, pues también, ¿no? Marca un hito en ese sentido. Sí, a mí me parece fundamental el que la oposición pueda aglutinarse. Tú sabes, Pedro, no es sencillo poder aglutinar a todos porque hay diferentes formas de pensar, hay diferentes ideologías, sí, incluso sí, algunos prefieren unidad no es unanimidad. Civil, otros prefieren estar desde los partidos políticos, otros desde organizaciones, fundaciones, asociaciones civiles. Se ha hecho un esfuerzo importante. Lo que ocurrió el fin de semana pasado con la marcha del 1 de diciembre fue un ejemplo clarísimo de que juntos somos más fuertes. Si estamos unidos todos y salimos a marchar, nuestra voz se escucha fuerte, porque además hay casos emblemáticos en México que lastiman, hay casos emblemáticos que nos duelen, como es el caso de la familia Levarón, en donde asesinaron a varios miembros de su familia, y vimos en un principio a un gobierno federal pues poco empático con la familia, incluso levantando trending topics a través de Twitter que lastimaban a la familia, que lo que hacían era confrontar y polarizar a la población, y fue muy importante que ellos estuviesen en la marcha del pasado 1 de diciembre. Pero así como está la familia Levarón, quiero compartirte que hoy en México, en este año de López Obrador, van más de 30,000 muertos. 30,000 muertos que no se dieron en el primer año ni de chiste, ni de Felipe Calderón, ni de Enrique Peña Nieto,
¿no? Entonces, hoy es claro que la estrategia de López Obrador de abrazos, no balazos, no está funcionando. Es claro que tiene que cambiar de rumbo, que tiene que hacer cosas distintas, que tiene que escuchar a su equipo. A mí a veces me parece que no escucha a su equipo de trabajo, que no escucha a sus secretarios. Es muy difícil que los secretarios de Estado estén trabajando conforme a lo que va dictando en una reunión matutina con los medios de comunicación el presidente de la República. No me imagino a todos detrás de un escritorio tomando nota de lo que les toca hacer. Entonces, para manejar a un país con más de 130 millones de mexicanos, me resulta complicadísimo que sea a través de mañaneras y de mensajes que le mandas a tus secretarios de Estado que las cosas puedan funcionar. Así es. Hoy la oposición está comprendiendo de la importancia de que estemos juntos. Si queremos ser un contrapeso en el año 2021, tenemos que trabajar de la mano. Dejar a un lado ideologías y pensar en México. Tener mucha claridad de hacia dónde vamos. Se está haciendo un esfuerzo desde el Partido Acción Nacional para que así sea. Excelente. El presidente se está reuniendo con diferentes actores que tienen liderazgo en su comunidad, que tienen hoy una fundación, hoy una organización con liderazgos políticos también, que no necesariamente se afiliarían al Partido Acción Nacional, pero tenemos que pensar en que en el año 2021 tenemos que salir de la mano, hacerlo por México. Hoy las instituciones están siendo amenazadas. Gracias, Mariana. Tenemos que despedir, Mariana. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te agradecemos enormemente que hayas querido y podido conectarte con nosotros por este paneo que haces. Como bien tú lo dices, ¿no? La importancia de la estrategia, que es más, la estrategia incluso es más importante que la unidad en sí misma, porque la unidad, si no es de propósito, pues se malinterpreta como una especie de unidad en unanimidad, lo cual tampoco va a ser factible. Y al final la estrategia es lo que es importante, ¿no? El propósito para qué unirse independientemente de las ideologías. Y ciertamente lo que has descrito es muy preocupante, ¿no? Pero te agradecemos siempre tu atención, siempre tu fortaleza y tu firmeza en decisiones políticas, en discursos, en todo lo que ha sido tu trabajo en México. Y también te agradecemos siempre por ser una de las mejores aliadas que tiene la causa de la libertad en Venezuela, y sabemos que muy pronto te vamos a poder recibir. Así que muchísimas gracias, Mariana Gómez del Campo, desde México, directora de Asuntos Internacionales del PAN. Encantada de saludarte. No, igual, gracias a ti. Los venezolanos que nos están escuchando. Así es, y vamos a seguir en contacto. Y pronto en Venezuela, seguro que sí. Así sea. Un abrazo. Y bien, conversábamos entonces con Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del Partido de Acción Nacional de México. Pero ahora quiero volver a Venezuela y al tema que provocó pues parte de esta introducción, este editorial, que tiene que ver con la corrupción y lo que se ha venido destapando en Venezuela. Y por eso quiero presentar al gran amigo Vladimir Petit, siempre consecuente con la causa también de la libertad en Venezuela, una de las voces más firmes, amigo además. Y quiero además agradecerle por habernos brindado unos minutos para conversar. Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Hola, un placer, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí pues analizando todo. Fíjate, Vladimir, yo quiero comenzar con este tema que se ha venido filtrando. Yo lo publiqué en un hilo hace un par de días y desde entonces se ha venido generando todo un debate al respecto con esta cuestión dentro de un gran escándalo de corrupción como el que atraviesa hoy el Parlamento venezolano y la política venezolana. Pues además surge todo este tema del supuesto crédito que la Corporación Andina de Fomento, la CAF, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, pretenden brindar a Venezuela, a la República de Venezuela, para atender o aliviar la crisis eléctrica, ¿no? Lo preocupante de esto es que lo que se ha venido filtrando no solamente está involucrado el grupo de Boston, sino que al final ha sido el régimen el que ha solicitado este crédito para en determinados lugares del país, pues repotenciar o comprar repuestos o mejorar el sistema de distribución de energía eléctrica. Pero requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional y para sorpresa pues de algunos, no de todos, en mi caso no me sorprende, hemos visto cómo incluso pues hay partidos e incluso el Parlamento estaría dispuesto a aprobar este crédito, ¿no?
Obviamente han surgido más informaciones. Algunos expertos hablan de que el monto de $350 millones del crédito, ese proyecto pues ya tiene un sobreprecio de $140 millones en alguno del digamos, el manejo de los equipos. También nos han dicho, también hoy se filtra la información vía Reuters que tanto la CAF como la ONU vía respuesta a correo electrónico han afirmado que esto fue a solicitud del régimen venezolano, que requiere aprobación del Parlamento y que además estos fondos, si bien no van a ser administrados por el régimen, los recibe el régimen en cuanto a, digamos, la ejecución del proyecto, porque además Corpoelec es del régimen. Vladimir, ¿en dónde estamos hoy? ¿De dónde vamos a estar? Mira, esto que estás hablando es algo inconcebible. Es el colmo del descaro. Casi que te puedo decir que es como vamos a llevarnos todo lo que falta, pues. Vamos a acabar con todo porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar aquí. Raspemos la olla. ¿Aló? Sí. Raspar la olla. Muy bien. Ve bien, hay 3 cosas inconcebibles de eso. 1, aceptar ese crédito es reconocer al régimen como gobierno y reconocer que Guaidó no es el gobierno. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? Ahora, ¿por qué alguien puede hacer eso? Entramos al segundo punto. El segundo punto es permitir que ese dinero entre por la vía de Corpoelec otra vez. Es aceptar que lo que se ha hecho fue insuficiente. Luego, es aceptar que Derwick se cogió los reales. Ergo, es aceptar que lo que se está haciendo, dándole carta de buena conducta a los tipos de la Comisión de Contraloría, está mal hecho. Pero hay un tercer punto. El tercer punto es que decirle a la gente que es que lo que nos oponemos a eso no nos duele que no tengan luz. No, nos duele que no tengan luz a pesar de haberse gastado 5,000 y pico de millones de dólares en un desaguadero que se cogieron todo el dinero y que si van en la ruta hacia San Antonio del Táchira van a ver la cantidad de centrales eléctricas desvencijadas que están tiradas ahí, que parece el cementerio de Terminator cuando era el pasado, pues. Todo ese hierro desvencijado de dinero que se invirtió en plantas que no eran nuevas, en plantas que no eran adaptadas, en plantas que no fueron instaladas y que alguien se cogió el dinero. Ahora, Vladimir, yo tengo una inquietud, ¿no? Que ha sido parte de lo que... Pero Pedro, óyeme. Sí. Eso en un parlamento sacudido por el escándalo. ¿Cómo entenderlo? Entonces, nada más hay que entenderlo de esta manera. Había un compromiso, se adelantó un dinero, hay una comisión pendiente, tenían que discutirlo. Pero la gente, la presión pública pudo más. Mira, eso mismo es como decirte el colmo de los colmos. Yo nunca había visto una cosa tan descarada. Así es. Fíjate, Vladimir, tú acabas de dar en el punto, ¿no? En el clavo. Porque yo preguntaba en estos días, preguntaba a mis redes, le preguntaba a mi entorno, ¿cómo es que entonces la Asamblea Nacional va a aprobar un supuesto crédito cuando ese mismo Parlamento es el que ha denunciado al régimen a partir del apagón del 7 de marzo, que fue por supuesto el más grave que hemos vivido en la historia, y de ahí en adelante el derrumbe del sistema eléctrico? ¿Cómo entonces ese mismo Parlamento, que en ese momento hizo un acuerdo y mandó a investigar el tema de la electricidad y dijo que el régimen era un corrupto y que se había robado los reales y que había destruido el sistema eléctrico, cómo entonces que ese Parlamento entonces ahora le va a aprobar un crédito a ese mismo régimen para que pueda ejecutar una plata que, como dices tú, se la robaron? Pero además, ¿en dónde queda aquí el tema de la usurpación? Porque entonces estamos fingiendo, o sea, el Poder Legislativo va a fingir una normalidad como si esto fuera un Poder Legislativo normal, que le aprueba recursos a un Poder Ejecutivo, que además, según ellos, es usurpador. Entonces, la coherencia es lo más apreciado en el ejercicio del liderazgo. Así es. Dime algo, fíjate tú. Dijimos que los bonos 2020 eran ilegales, después lo quisieron. O sea, ahora dicen que el gobierno, sí es gobierno, pero para tramitar la cosa, para poder lo de la emergencia eléctrica. Entonces, mire, maestro, aquí no encontramos cómo explicarlo. Y las explicaciones no son santas. Además, tú ves quiénes son los más interesados en el asunto y te queda claro que hay algo raro. Y evidentemente lo hay.
Fíjense el mecanismo. Te está paseando tres cosas importantes. Estás quedando nuevamente como un incoherente, supino y claro. ¿Por qué? Por compromiso. Mira, a esta altura, Pedro, yo te voy a decir algo. Lo que voy a decir lo digo con pleno conocimiento. Sí. Fíjate, yo he sido uno de los mayores perseguidos por Gorrín. Hasta sin pasaporte me dejaron. Y te digo, yo le pediría a Gorrín, chico, que hablara. Porque mira, si Gorrín, Betancourt, Derwick y todos hablan, terminamos de establecer cómo era la cosa de la madeja de corrupción que hay. De lado y lado. Así es. Es más, casi que creo que Gorrín, con el solo anuncio de una rueda de prensa, puede causar un colapso nervioso múltiple. Across the board. Queda un poco de gente tendida en el pavimento. ¿Por qué? Porque el asunto aquí es que todo, trataron de pudrir todo. Y al tratar de pudrir todo, generaron una serie de alcabalas que ahora es que estamos conociendo. Y como las alcabalas quedó una expuesta y la otra por exponer, entonces toda esta gente está como un ascensor oscuro y todos los que están adentro tienen cuchillo en la mano. O sea, aquí por donde pasen, esto se están dando durísimo entre los que estaban metidos en el asunto. Pero es el colmo del descaro. Y así todo, se comienzan a circular cadenas por WhatsApp de que los que estamos causando un problema para la patria somos los que dijimos que esto estaba pasando. Exacto, los denunciantes. Es como que la culpa es de quien denuncia el delito y no del quien lo comete. Chicos, eso es la mejor demostración de una sociedad enferma y sociedad cómplice. Exacto. Vladimir, me queda un minuto, Vladimir. Después Dígame. de este análisis, ¿qué debemos hacer? Después de todo esto que tú me estás planteando, lo que hemos hablado, que además este tema del crédito es apenas una parte de todo un entramado, porque tú mismo lo has dicho, aquí ha habido gente haciendo mucha plata, con gente que les ha dado plata, negocios, privilegios. ¿Qué corresponde hacer al ciudadano y a la dirigencia política que hoy se mantiene todavía en pie, firme, limpia y coherente? ¿Cuál es el rol entonces del liderazgo? A todo venezolano que me escucha, es momento de pasar la página. La página del status quo, de los que se han entendido durante años, del gobierno, que está todo podrido, y de la parte de la cúpula del G4, etcétera, que está podrida también sin salvación. Este es el momento de pasar la página. Y la manera de pasar la página es no creas. Le diste el beneficio de la duda a un gentío. No le creas. No le creas. Piensa mal. Ya viste que si piensas mal vas a acertar. Y a partir de ese momento comienza con algo diferente. Trata de salvar lo que es salvable. Mira, fíjate, la gente de la oposición que tiene salvación, que vale la pena, que es gente que vale la pena, y hazlo. Y si te dicen, no, que es que el gran argumento es que los americanos, Estados Unidos y 58 países están detrás de ellos, dicen, mire, aquí queda una de dos. O esos países saben y se hacen los locos, ¿okay? O no saben y es bueno decírselo. Pero en todo caso, es el momento de pasar la página. Aunque no lo crean, la locomotora de la historia viene chucu, 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 chucu. Ya se ve el humo a lo lejos de que va a pasar por frente de nosotros. Si la dejamos pasar, no vuelve a pasar. Si no, pregúntenle a Capriles. No vuelve a pasar. Entonces, vamos a tener que montarnos en esa locomotora de la historia para diferenciar de una buena vez y decirle al mundo que no todos los venezolanos estábamos en eso, que no todos los venezolanos nos cogimos de la plata de la ayuda humanitaria, que no todos los venezolanos somos como el chavismo, enraizados en lo peor de lo peor, que no todos los venezolanos estamos estropeados, que no todos los venezolanos estamos metidos en el dinero de la droga y del narcotráfico, y este país tiene salvación. Así es. Gracias, Vladimir. Gracias siempre por tu análisis, por tu visión. Te vamos a tener seguramente en el próximo programa porque queremos ahondar en estos temas, sobre todo el liderazgo y de la lucha pues contra la corrupción y en general contra las malas prácticas, los vicios de la política que nos han traído a esta lamentable circunstancia. Pero gracias siempre por estar pendiente y al final por reafirmar que
los decentes somos más, aun cuando hay algunos que pretendan decirnos en redes sociales que hay que ser medio decente, no se puede exigir decencia total porque al final de cuentas las cosas son como son y la política es así, ¿no? O como decir que bueno, hay que aplaudir al que roba menos porque bueno, al final robó menos que el que roba más, o peor todavía, justificar la corrupción porque alguien no gana sueldo. Entonces, o un sueldo suficiente. Esto obviamente creo que reafirma que los decentes somos más y que Venezuela requiere de un cambio de valores, un cambio ético, un cambio moral, y eso solo es posible con gente con determinación y con firmeza para hacerlo, pero sobre todo que tenga la coherencia y que tenga digamos, la mente limpia, la conciencia limpia, pero también sus acciones limpias. Así que gracias por acompañarnos, Vladimir, como siempre. Y nosotros ya tenemos que despedirnos, tenemos ya que decir chao, chao, hasta el próximo jueves. Así que gracias por sintonizarnos, gracias por estar siempre en sintonía. También gracias a Mariana Gómez del Campo que nos acompañó desde México. Seguimos en sintonía de Radio Caracas Radio. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.